Hey, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Por acá te envío un fuerte saludo, el hermano Yomanque Vergara, acá de Chile, te envío un fuerte abrazo. De verdad que anhelando que llegara este tiempo, este día, solventando algunos inconvenientes. Tenía 2 semanas que no subía contenido debido a una problemática que tenía con las tarjetas SD de memoria de la cámara, se me habían estropeado. Pero bueno, para la gloria de Dios, ya una vez más estoy por acá compartiendo una enseñanza, un video nuevamente con ustedes por acá, para el canal de YouTube. De verdad que le envío las bendiciones del Padre para cada uno de ustedes. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que Dios ministra sobre mi vida y que es algo esencial en la vida cristiana. Amén. La palabra del día de hoy o la enseñanza del día de hoy es: no dejes la adoración. Amén. Gloria a Dios por esta poderosa palabra, porque a veces como cristianos o las personas que están llegando a este caminar, a este paso, a los que han dado el paso de fe, se les dificulta un poco o se dicen entre sí: yo no sé orar. Este es el dilema de muchos de los nuevos creyentes, ¿verdad? Que dicen: yo no sé orar. Y no se dan cuenta porque piensan, ¿verdad?, que orar es tener unas palabras correctas, exactas para con el Padre. Y no es así. El orar, ¿verdad?, es una forma de adorar al Señor. Y simplemente hay que hacerlo genuinamente tal y como tú y como yo somos. Amén. Hoy quiero estar leyendo un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos. Voy a hacer referente a todo este texto porque aquí es donde el Señor ministra mi vida. Aquí es donde el Señor me da a entender de que una adoración va más allá de una canción. Amén, porque muchas personas pensarán que solamente adorar al Señor es solamente hacerle cánticos. Y resulta que no, hay muchas maneras de hacerle adoración al Padre o muchas maneras de adorar al Señor. Amén. Voy a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 22 en adelante, para entrar en el contexto de lo que el Señor ministró a mi vida. Amén. Voy a leer el capítulo 16, verso 22, bajo la comunión del Padre, del Hijo y nuestro amigo Espíritu Santo. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rogándoles, rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, aquí está el texto rema, en el verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios por esta poderosa palabra, ¿verdad?, que el Señor está ministrando el día de hoy. Tengo 4 puntos específicos, ¿verdad? El primer punto es: se rompen cadenas cuando tú adoras al Señor. Por eso es que es importante, como lo dice el título, no dejes la adoración. Porque cuando tú dejas la adoración, estás dejando una parte genuina del Espíritu Santo, en conexión con el Espíritu Santo, para romper cadenas. Y déjame decirte que tu oración al Padre, tu adoración al Señor, pueden romper cadenas hacia otras personas, porque puedes adorar para intervenir o interceder por otras personas. ¿Cómo lo vemos? Como por ejemplo cuando Jesús, ¿verdad?, iba a sanar a los enfermos. No, Jesús no solamente iba, se paraba de mañana, iba a sanar. No, Jesús durante toda la noche estaba en adoración al Padre, orándole al Señor, para que la gloria de Dios se manifestara en el día siguiente, ¿verdad?, para con los enfermos. Por eso, y él intervenía hacia el Padre durante toda la madrugada, orándole, ministrando, ¿verdad?, el poder del Señor aquí en la tierra, ¿verdad?,
hacia los enfermos. Pero primeramente, Él nunca dejó la adoración. En el desierto, cuando Jesús estaba en el desierto solo, sin comida, sin agua, sin nada para alimentarse, Él en el desierto estaba adorando al Padre porque Él estaba confiando en el Señor. Cuando María derrama sobre los pies del Señor el perfume del alabastro, que para muchos pensaron en ese momento, parafraseando el texto, que esa mujer estaba loca porque estaba derramando un perfume muy costoso en los pies del Maestro. Pero nadie entendía, hasta que el Maestro lo dijo, que esa mujer estaba dando lo mejor que tenía para adorar al Padre, para adorar al Señor. Era una manera en la cual ella estaba manifestando la adoración hacia el Señor. Y dice que con las lágrimas y el perfume enjugó los pies y los secó con su cabello. Esto me da a entender que se postró ante el Señor para brindarle esa adoración, porque ella quizás estaba cautiva y necesitaba una liberación en su vida. Y esto es una manera también de ser libre de muchas áreas en nuestras vidas. Y esto, como siempre lo digo, ¿verdad? Esto confronta tanto mi vida como para la de ustedes también. Porque yo sé que cada enseñanza que ustedes escuchan siempre agarran lo mejor para que el Dios se glorifique en el corazón de ustedes. Amén. Es tan tremendo que dice el verso 25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se rompieron, porque las cadenas se van a romper cuando tú levantas una adoración hacia el Padre. Las cadenas tuyas, de tu familia, de tus amistades, por las cuales Dios te inquieta a orar, se van a romper esas cadenas. Y es tan tremendo que también la adoración abre puertas. La adoración al Padre abre puertas. La oración, la administración hacia el Padre te abre puertas. Porque va a suceder cosas en tu vida que tú vas a decir, wow, qué tremendo. Yo no pensé estar en este lugar. O yo no pensé, ¿verdad?, que iba a suceder tal cosa en mi vida o en la vida de mi familia. ¿Por qué? Porque cuando tú persistes en la adoración, se van a abrir puertas que el hombre no puede abrir. El hombre humanamente no va a poder abrir. Con su propia fuerza no va a poder abrir. Amén. Es tan tremendo porque esto me da a entender, por ejemplo, cuando mandan a llamar a David, cuando Saúl reinaba, que dice que era harto atormentado, cuando David tocaba el arpa, dice la Biblia que este hombre se tranquilizaba y se calmaba. Esto me da a entender también de que la adoración es parte de que lo que te oprime o lo que oprime a tu familia se vaya. Se vaya. Por eso es importante no dejar la adoración al Padre. Genuinamente, no importa si no tienes una bonita voz, porque como vuelvo y lo repito, muchos piensan que adorar es solamente hacer cánticos hacia Dios. Y no, es una herramienta para glorificar a Dios, es una herramienta para ministrar el poder de Dios, sí, pero no importa, genuinamente tú lo puedes hacer porque tú lo estás haciendo de corazón. Porque lo primero que tú le tienes que entregar a Dios para adorar es el corazón. Tener un corazón dispuesto para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Por eso es importante persistir y permanecer en la adoración. En la adoración. Amén. Una de las cosas también que se manifiesta en la adoración, ¿verdad? La herramienta principal es la oración. Y la oración va a hacer que también cosas en tu vida se multipliquen, tanto espiritualmente como naturalmente. Porque podemos ver en el pasaje cuando Jesús, por ejemplo, multiplicó los panes y los peces. El primero levantó los alimentos hacia el cielo, le dio gracias a Dios. Y cuando bajó las canastas, estaban multitudes de peces y de panes para alimentar a 5,000 hombres. Y cuando habla de hombres, solamente contaba el sexo masculino, porque no contaron ni los niños ni las mujeres. Entonces eran más de 5,000 hombres. Y dice la palabra que cuando alimentó a estas personas, dice que sobraron canastas de alimento para el día siguiente o para los próximos días. Entonces esto me da a entender de que tu adoración hacia el Padre hace rompimiento, abre puertas, multiplica. Amén, sana a los enfermos.
Porque yo me imagino que Jesús, antes de ir a hacer los milagros, él adoraba al Padre. Adoraba al Padre, pero en este tiempo hay muchas personas que quieren manifestar el poder de Dios, pero no tienen una adoración. No tienen una intimidad con el Padre. Y tener una intimidad con el Padre, leer, orar, es parte de adorar al Señor. Por eso es que es bien claro cuando Dios ministraba sobre mi vida esta poderosa palabra, que nos deje la adoración. Porque hay puntos de nuestra vida como cristianos que a veces nos sentimos afligidos, a veces nos sentimos con muchas cargas. Y a veces le prestamos atención más a estas cargas que a lo que dice el Señor en su palabra. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Les daré unas cargas más ligeras. Pero a veces, por el afán de la vida, por el afán de este sistema, a veces perdemos en algunos momentos de nuestra vida la adoración al Padre. Y no vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas porque dejamos la adoración. Y aún así Dios nos respalda, Dios nos guarda. ¿Por qué? Porque hay personas que están adorando al Padre, usando la oración como herramienta de adoración al Padre, que interceden e intervienen por nosotros, por nuestra vida. Intervienen por nuestras vidas. Por eso es que es importante, por eso es que, por ejemplo, el sacerdote de la casa cumple una función, que es ministrar, es enseñar, pero la mujer también cumple una gran función. Y las mujeres que son madres saben, porque también lo viví, mi madre fue una mujer de oración, aún en la casa, porque ella se congregaba, iba conmigo para la iglesia, no todos los domingos, pero sí frecuentaba, pero yo sé y siento en el corazón que ella fue una mujer de oración. Y cada vez que sus hijos, nosotros, por ejemplo yo y mis hermanos, cada vez que salíamos de casa, mi madre se levantaba en oración e intervenía por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros, de mi persona y de mis hermanos. Y Dios siempre nos guardó, siempre nos guardó. Entonces es importante la adoración al Padre. Porque ustedes creen, amados hermanos, porque ustedes creen que, por ejemplo, cuando Daniel estuvo en el pozo de los leones no tocaron a Daniel, mas se comieron a las personas que fueron a meter a estos hombres en el pozo? Porque ellos tenían una intimidad y nunca dejaron de adorar a Dios. Nunca dejaron de adorar a Dios. Así sea que se levante uno en adoración, van a ver la gloria manifestada de Dios en sus vidas. Por eso es que Moisés, cuando Dios hizo descender maná del cielo, hizo brotar agua de la roca, de la peña, hizo llover carne, por eso huevos de codornices, por eso, por uno solo que se levantó, Dios bendijo a su pueblo en el desierto, porque a causa de Moisés. Señor, tu pueblo es terco, Señor esto, Señor aquello, pero oraba, hablaba con Dios y Dios cumplía las necesidades de estas personas. Dios cumplía las necesidades de estas personas. ¿Ves? Por ejemplo, los 3 hombres cuando lo metieron en el horno de fuego. ¿Por qué lo metieron? Porque no se querían postrar ante una estatua, ante el sistema. Y fue tanto así que cuando metieron a estos hombres en el horno de fuego, Cristo estaba con ellos dentro del horno, porque cuando el rey ve a estos hombres, no solamente habían 3, sino 4 hombres, a causa de que estos hombres adoraban a Dios. Adoraban a Dios. Igual cuando estas mujeres se levantaron, Ruth, Débora, todas estas mujeres intervenían por su pueblo. Esther, todas estas mujeres intervinieron por su pueblo. Intervinieron, usaban esa adoración de intervención. Amén, a causa de su pueblo. Por eso es importante adorar. Hoy en día yo testifico y me gozo en Dios, porque a causa de la adoración mía hacia el Padre, hoy en día toda mi familia, la gran parte de mi familia le sirve a Cristo. Porque no puedo decir toda, la gran parte de mi familia le sirve a Cristo. Le sirve a Cristo. Y puedo testificar, este fin de semana, mi gran parte de mi familia se bautizó, tomó ese paso de fe a causa de un hombre que se levantó en adoración. A causa de que un hombre con fe se levantó a adorar al Padre. Porque la fe también manifiesta, es una parte de manifestar también la adoración hacia Dios. Porque a veces pasamos por circunstancias difíciles
Pero con nada más tú tener fe y decirle, Dios mío, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero confío, tengo la certeza y la convicción de que lo vas a hacer. Eso es una parte de adorar al Padre, porque el Señor se satisface en decir, mi hijo confía plenamente en mí. Mi hijo está confiando en mí, aunque no ve las cosas, las declara y sabe de que yo las voy a hacer. Porque es parte de su propósito para con nosotros, es parte de la promesa. Es parte de la promesa. Por eso es que la palabra dice que si un hijo le pide pan, ustedes no le van a dar una piedra. Más cuánto más el Padre a nosotros. Si a veces como padres, los que son padres, le dan cosas a sus hijos de lo que sus hijos le piden. Si le piden pan, ustedes le dan un pan. Si le piden arepa, le dan una arepa. Si le piden cualquier tipo de comida, ustedes lo complacen. Cuánto más Dios, que es el creador de todas las cosas y que nos llama hijos, nos adoptó como hijos, cuánto más Él no nos va a satisfacer en nuestras cosas. Pero siempre y cuando sea la voluntad de Él. Porque a veces queremos pedirle cosas para satisfacer nuestras propias necesidades. O queremos adelantar los tiempos. Cuando Dios ya tiene todo el tiempo predestinado aquí aquí en la tierra, debajo del sol. Todo. Por eso es importante adorar al Señor. No deje la adoración. No deje la adoración. La adoración rompe cadenas, abre puertas, estremece los cimientos. Por eso es que cuando usted se siente afligido y le empieza a orar al Padre, a adorar al Padre, su cuerpo empieza a transformarse y a sentir la presencia de Dios, que empieza a llorar, empieza a estremecerse. ¿Por qué? Porque se tiene que estremecer. La palabra me enseña aquí que cuando estos hombres levantaron himnos a Dios, todas las celdas se estremecían. Y hay áreas en nuestras vidas que están cautivas, que están encarceladas, que cuando tú levantas una adoración, se estremecen los cimientos de esa prisión y empieza a ser libre. Amén. Esta era la poderosa palabra que quería compartir con ustedes. De verdad que el Señor es bueno para con cada uno de nosotros. Estas 2 semanas que estuve ausente, Dios se glorificó en mi vida. Dios se sigue glorificando en la vida de los que me rodean, de las personas a las cuales Dios me inquieta darle una palabra. Amén. En la congregación donde me estoy congregando acá en Chile, aún allá la congregación de Venezuela, los pastores allá en Venezuela, les envío un fuerte saludo, de verdad, porque Dios está haciendo grandes cosas. Por ejemplo, aquí también se ha manifestado la gloria de Dios. Dios proveyó aquí un nuevo local para la iglesia acá y casa iglesia donde me estoy congregando acá con el pastor David. De verdad que Dios se está sorprendiendo, Dios está manifestando su gloria, Dios está manifestando su poder, pero a causa de hombres y mujeres que se han levantado y que no han dejado la adoración genuina para el Señor, porque todo proviene de Dios, todo es para Dios. Entonces, a veces humanamente somos malagradecidos para con el Señor. Amén. Pero hoy tú y yo tomamos el paso de valentía en seguir adorando, en seguir ministrando, en seguir manifestando la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Te bendigo tu familia. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por cada semana anhelar una palabra de parte de este humilde servidor. Quisiera hacer más videos para subir unos 2 videos semanales, pero estoy en esa transición, estoy viendo los horarios, estoy canalizando todas estas cosas, porque sé que una sola enseñanza semanal no basta, porque Dios todos los días nos enseña algo maravilloso y extraordinario para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento nuestro crecimiento personal. Amén, te bendigo, Dios te bendiga, comparte este video, no te quedes nada más tú solamente con la enseñanza, sino ministra esta enseñanza a aquellos que te rodean. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, si Dios lo permite. Bendiciones, amén.